Y estás ensayando es fenomenal, o estás en tu casa no sirve para nada. Y otro, el oficio. Son dos cosas, repito, aparentemente contradictorias. Hace unos años él estuvo exiliado durante muchísimo tiempo por el teatro político que hacía en Brasil y es conocido por el teatro del oprimido. Dentro del teatro de Lope, César no pocos, uno de ellos yo recuerdo La Dama Boba, delicioso, absolutamente delicioso, que lo vi aquí, no sé si fue en un colegio aquí por Arturo Soria, lo vi yo, lo de La Dama Boba, sí, en un sitio rarísimo, donde sacar adelante estos espectáculos es tremendo. Yo tengo una enorme admiración cuando te invitan a ir a una escuela o a un colegio o a un asilo de ancianos, yo qué sé. La verdad es que tiene mucho mérito. Y Eduardo Vasco, por supuesto, yo creo que se le califica incluso más como lopista que como calderonista, ¿no? Aunque los montajes que ha hecho de cualquier autor para mí han sido, y él lo sabe, para mí han sido muy significativos, y la etapa de Almagro con César y con Eduardo pues ha sido una de las etapas para mí más satisfactorias de mi vida, esto sin duda alguna. Pero vamos para adelante, como digo, van a intervenir por orden alfabético también. César además me ha dicho que lo va a hacer de una forma un poquito general y no tan específica quizá como van a hablar ellos, por lo tanto le doy la palabra a César. Muchas gracias. Sí, yo veo que ellos vienen muy pertrechados de imágenes porque son directores recientes, no como yo, y entonces pues será más divertido. Vamos a empezar con lo menos divertido. Bien, yo lo he llamado a esto, que ya veremos cómo termina, pero sí cómo empieza, adaptación escénica de un texto clásico para su puesta en escena, más o menos. Y empiezo diciendo, próximo a cumplir los 100 años, caigo de manera irremediable, yo, en el hábito de la reescritura. Uno lleva tanto dicho sobre el tema que nos compete que apenas me atrevo a decir algo sin miedo de haberlo dicho antes. Ley de vida. Cuando mis amigos del consejo, Judy, Luciano, me pidieron participar en este entrañable seminario, dije inmediatamente que sí, a sabiendas de que alguna cosa podría aportar, sobre todo porque me lo pidieron ellos. Pero en la propia organización del acto se produjo un hecho que más me tiene que honrar que preocupar. Primero me dijeron que jugaría de portero o de defensa y luego me han puesto de delantero. La verdad es que siempre he jugado en el puesto que me han dicho. En este caso, o como práctico universitario o como práctico de la escena. Dicho sea de paso, como práctico de la escena inicié tiempo atrás un lento declinar motivado más por mis obligaciones como gestor y esas otras cosas que decía Luciano, que por un deseo específico de huir de la quema. La quema del teatro es lo más bonito que puede sucederle a alguien que como yo ha vivido entre bastidores y libros de dirección. Pero como su propio nombre indica, quema. Y si no, que se lo digan a mis amigos que están aquí. Amigos. Y los de esta mañana también, Rafael. Pero no vamos a hablar de mí, sino del teatro clásico español, que es lo que nos une hoy en estas jornadas. Y de la experiencia que mis colegas y yo podemos aportar al campo de la reflexión escénica. En mi caso concreto lo haré desde la dualidad que siempre me ha supuesto dirigir teatro clásico e intervenir también en su dramaturgia, ya que ambos trabajos los he compartido con absoluta naturalidad. Debido a que la mayoría de dichos montajes los he desarrollado con compañías universitarias, bien puedo decir que he hecho lo que he querido, sin que nada ni nadie se haya opuesto a mis propósitos. Incluso, en alguna ocasión, he tenido la suerte de la permanencia del grupo de intérpretes durante 4 o 5 años, que es toda una suerte, pues facilita de manera extraordinaria la posibilidad de alcanzar
mejores resultados. Ello, junto a una filosofía espartana sobre los medios técnicos y posibilidades espectaculares a los que puede llegar, constituyen el contexto en el que me he podido mover. En mi condición de director de escena y docente, investigador del teatro español clásico, he tenido ocasión de trabajar con varios clásicos españoles, no solo con Lope, que es el protagonista hoy, también con Calderón, con Rojas Zorrilla, y he tenido la suerte de conocerlos desde el escenario, que no es mal lugar para conocerlos. Y con ellos de la mano, poco a poco, he ido encontrando una manera de llevarlos a la escena, si no propia, sí personal, aunque transferible, claro. Con ellos he recorrido bastantes teatros, festivales, centros universitarios, como decía Luciano, cualquier lugar. Voy a intentar resumir la experiencia, pero ciñéndome directamente a la idea de puesta en escena según adaptación, ¿no? Siempre he empleado una práctica compartida con la teoría que surgía de los propios autores clásicos. Un modelo de adaptación que sirviera a mis propósitos, que no son otros que servirlos de la manera más adecuada. Lo he empleado, como decía con Lope, el Anzoa de Fenisa, la Dama Boba, Fuenteovejuna, también con Calderón, la Dama Duende, el Encanto sin encanto, y con Rojas Zorrilla. He podido hacer Don Gil de las Calzas Verdes hacía bastante tiempo, y donde hay agravios no hay celos. He hecho en total, sin contar en otras épocas de mi vida, que tuve también otras experiencias con los clásicos, pero voy a contar la más cercana a grupos universitarios, 8 comedias del siglo de oro en total. Este procedimiento que he utilizado, por llamarlo de alguna manera, presupone partir de un concepto no solo literario, sino teatral. También podría decir no solo teatral, sino literario. Un proceso dramatúrgico que he desarrollado en 5 fases bien diferenciadas, que es la síntesis que quiero contar en esta jornada. Antes de eso, diré que siempre me he movido y he tenido en cuenta, mejor dicho, que cualquier trabajo teatral, sea clásico, contemporáneo, pero vamos, estamos hablando de clásico, comporta 2 puntos aparentemente contradictorios, pero que para mí son fundamentales. Aparentemente contradictorios. Uno es la intuición o la inspiración, que no siempre uno la tiene, pero a veces la tiene. Como decía Picasso, si nos pilla trabajando mejor. Cuando te llega la inspiración y estás ensayando, es fenomenal. Cuando estás en tu casa no sirve para nada. Y otro, el oficio. Son 2 cosas, repito, aparentemente contradictorias, pero me parece fundamental. Tener oficio es saber manejar los materiales que la escena te da, y tener inspiración es una cosa muy peculiar y que pasa o no pasa, y a veces crees que pasa y no pasa, y a veces no sabes qué está pasando y pasa. Dicho esto, diré, hecha síntesis de esos 5 puntos, el primero y fundamental, y me alegro de haber llegado casi a tiempo de todo esta mañana, porque he oído opiniones que coinciden con lo que voy a decir, el tema de la selección del texto. Seleccionar un texto que transmita algo original, poético, ponía aquí, y sensible. Dicha elección debe ser consecuente con varias cosas. La fundamental es con el elenco del que dispones. En el caso de un grupo universitario, por ejemplo, es fundamental, pero en el caso de la profesión igual. No te puedes meter en un texto por mucho que te guste si no tienes a los actores que tú consideras adecuados. Esto, junto a sus posibilidades
las posibilidades técnicas reales de las que puedes disponer, determina unos medios a explotar o a reforzar. En el momento en que se elige la obra, en ese momento que dice, bueno, ya puedo empezar, ya tengo los materiales para ello, inmediatamente aparece un esquema, aunque difuminado, de qué hacer con ese texto, por qué eliges este texto. Aunque no tengan ningún diseño profundo, ni sabes por dónde van a ir las líneas dramatúrgicas principales, pero ya hay algo, ya hay lo que podríamos decir en cierto sentido, un flechazo con la obra. En el segundo punto, ya tienes escogida la comedia, el primer borrador de adaptación se suele hacer, yo lo suelo hacer, sobre el mismo texto original. Este se llena de interrogantes, de posibles supresiones, largas descripciones, reiteraciones, etc. Dudas sobre los caracteres de la mayoría de los personajes, hasta llegar al establecimiento de una línea de acción o de acciones que muestre nítidamente a qué acciones le dedica mayor atención el autor y espacio, mayor atención y mayor texto. En este punto surgen los porqués temporales, soluciones propias del siglo de oro y que no tienen siempre justificación hoy, así como las primeras propuestas de necesidades escenotécnicas. El tercer punto, la tercera fase de la adaptación, es pasar del borrador sobre el original al primer texto adaptado. Es el momento de poner nombres y apellidos a los personajes, que serán interpretados por este y por este. Los caracteres se pueden enriquecer, lógicamente, con lo que cada esta o aquel te ofrecen, porque los actores ofrecen motivos para enriquecer el personaje. Si la comedia aguanta hasta aquí, este primer envite, puede intervenir el escenógrafo o las ideas sobre escenografía. Y en ese momento se inician lecturas con el grupo, con el elenco, de manera pausada, pues de tales lecturas surgirá un texto corregido susceptible de servir de base para los ensayos. De manera continua se tiene una primera propuesta de vestuario y de decorado, cómo vas a vestir la escena, los personajes, que se discute según los criterios estéticos y prácticos que surgen de esas primeras lecturas. Estéticos, pues ya hay un diseño teórico a seguir, y prácticos, pues tan importante resulta tener en cuenta que la mayoría de los montajes técnicos hay que hacerlos en un día, como que todo ha de caber en 3 baúles, en una furgoneta o en un autobús y a veces en la bodega del avión. Además de que tampoco tienen mucho tiempo para remendar o planchar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de los ensayos. La cuarta fase son los primeros ensayos reales. Estos son los que empiezan a fijar una serie de circunstancias más o menos imprevistas, ya que la puesta en escena exige a la dramaturgia y no al revés. En el orden cronológico de resultados, A, se abre la auténtica comprensión del texto. B, se delimitan los personajes. C, se ajusta el espacio propuesto con el espacio real donde se moverán. En el primer punto se siguen realizando podas, pues ahora resulta más fácil advertir los momentos en los que el texto no añade nada a la historia. A veces basta con un nuevo peinado, otras la supresión se hace necesaria siempre que no afecte el conjunto. En el segundo caso, la delimitación de los personajes produce ajustes interpretativos. Es preciso repetir que la primera impresión que reciben los actores es la que vale. Por eso es buena la receta de Brecht de apuntar en el mismo texto de trabajo el efecto que ocasiona el primer contacto con la obra. Con los ensayos, el personaje suele inundar al actor, aunque a veces se estanca en callejones sin salida. Por eso es normal que el director complete las características de cada uno de ellos, ayudando al actor con soluciones prácticas.
Es ahora cuando el elenco queda totalmente definido, incluso en lo relativo a la supresión o cambio de personajes menos significativos. El tercer paso se alcanza al montar el decorado. Entonces se advierte si estorba tal o cual objeto, o si el conjunto responde o no a la idea previa. Por eso es aconsejable llegar a este punto con tiempo suficiente para dar lugar a las correcciones que se estimen oportunas. Y 5, con todos estos elementos elaborados se llega al estreno. Y cuando esto ocurre, aparecen dos posibilidades. O se deja la función como está, o se sigue trabajando y retocando tanto el texto como el espectáculo. En lo que a mí respecta, considero el teatro un proceso en el que nunca se llega a su fin. Por eso rectifico de manera casi obsesiva, aunque al final sean pequeñísimos detalles, de esos que se dice que el público no se da cuenta. Bueno, dadas nuestras circunstancias de producción, que posibilita que entre función y función puedan transcurrir a veces meses, parece inevitable el procedimiento del retoque continuo. Estas son las pautas generales que siempre he utilizado a la hora de poner en escena un clásico español. Lo mismo me ha dado que sea Lope, que sea Calderón, que sea Rojas. Y sucede lo que siempre sucede en el teatro. Un método, una manera de preparar un texto, no significa éxito o no éxito. El éxito, y cuando digo éxito no me refiero aquí a taquillas, críticos, sino al íntimo convencimiento de que tu trabajo ha llegado a donde debía llegar. El éxito, digo, suele aparecer en el momento menos previsto y lo contrario. Preparé con cierta premura, con cierta incertidumbre, mi Dama Boba y resultó mucho más saludable que cuando hice, por ejemplo, mi Dama Duende, con más experiencia, más medios, más tiempo de ensayos, etc. ¿Por qué? Porque en el teatro nunca las previsiones son certeras. Esto es lo que tenía. Muchas gracias. Pues a continuación, Lucía. Un momentito. No sé si está encendida la máquina. Yo creo que no. No, tengo que darle allí. Esto porque me lo habla. Abriendo. Estas cosas. No, porque es que no sé el teléfono. Ya, es que tengo lo que tiene que dejar. Oye, en teoría, dándole al botón rojo Sí, funciona. en teoría sí, pero hay veces que... Hay que insistir. Sí. Ya está todo. Ya está, vale. ¿Qué tal? Sí, es que lo tenía que haber encendido. Con Nash, a lo mejor es esto, ¿En las historias? como guardar. No, tiene que ser mostrar. Perdón. No Ayer le dije tocando algo aquí. A mí como que me consuela. No soy la única. Que es el mal de muchos juegos, pero ¿de dónde? Sí. Sí, voy a apagar porque además está... todo, pero... Pues sonido no creo, o sea, sonido sí, el del ordenador. Sí. ¿Ves bien así, no? Deja esa y apaga. Claro, no es... Es que esta, lo que pasa es que como está ahí un foco parpadeando desde esta mañana... Pero quita esto. Vale. Esto lo quita. ¿Cuál es esa? Ah, que esa va de aquí, ¿no? De la otra. Hay unos interruptores, ¿podéis apagar? Sí, es que como eran dos salas unidas, eso es. Así se ve mejor. Luego si queréis volver a poner, que volvamos a poner luz, por decir. Tampoco es. Pues lo primero de todo, agradeceros por haberme invitado, porque me siento que me he colado en esta mesa completamente, aquí con vosotros. Yo no puedo hablar de mi experiencia dirigiendo a Lope, puedo hablar de mi experiencia dirigiendo un Lope, que es la versión que hicimos de Fuentevejuna, que se llamó accidentalmente, luego lo contaremos, de Fuentevejuna a Ciudad Juárez, porque en un principio solo se iba a llamar Fuentevejuna. Para
situaros un poco cómo el proyecto se originó en Nueva York. Yo estaba allí con una beca Fulbright del Ministerio de Cultura, haciendo un máster en la Universidad de Nueva York en un programa de educación y teatro aplicado a comunidades. Surgió como un proyecto final de carrera, como quería traspasar un poco las barreras de la escuela, busqué un teatro que lo coprodujera. Lo encontré, hice audiciones, monté equipo y monté compañía. O sea, fue así todo, fue muy rápido y fue como es Nueva York. Nueva York a veces te genera esas cosas que o no te da nada o te da de todo. Entonces, para empezar, allí hablamos de una cosa que se llama el Director's Statement. Yo vengo de una escuela, allí en Nueva York me he formado en una teoría que se llama pedagogía crítica, donde se entiende, o yo me entiendo como directora, pero también me entiendo como profesora o como maestra. Vengo del ámbito de la gestión cultural, como ha dicho Luciano, antes trabajaba en Almagro, y la pedagogía crítica lo que me ha enseñado es a entender que que soy un animal político, siempre, que cuando dirijo soy un animal político, cuando enseño soy un animal político y que tengo que tener responsabilidad sobre eso. Entonces hay un filósofo pedagogo que ha influido mucho en este trabajo, específicamente, que es Paulo Freire. Paulo Freire es un brasileño que es el creador de la pedagogía crítica y tiene un concepto que se llama el concepto banco, donde habla de cómo los profesores meten a los chavales los conocimientos en la cabeza y luego cuando salen de la escuela funciona como en un cajero automático. Tú pides qué quieres y el chaval te expulsa el tema que haya aprendido, sea López, sea Calderón o sea Andrea Smith o lo que nos toque. Entonces, la técnica teatral que en la escuela de la que provengo se usa para que no se genere ese concepto de banco, de banking concept, con el espectador, son las técnicas de Augusto Boal. No sé, hay gente que conoce muy bien el trabajo de Augusto Boal, otros no, cuando he venido a España cada uno difiere. Augusto Boal es un hombre de teatro, pedagogo, brasileño también, murió hace unos años. Él estuvo exiliado durante muchísimo tiempo por el teatro político que hacía en Brasil y es conocido por el teatro del oprimido. Dentro del teatro del oprimido hay distintas técnicas. La más popular es la técnica de teatro foro que él desarrolló en las favelas en Brasil. Él tiene un centro en Río y tiene otro centro en París, que ahora lleva su hijo. La técnica de teatro foro, para que os hagáis una idea y os contextualicéis un poco de dónde viene este Fuentevejuna en Ciudad Juárez y demás. El teatro foro trabaja con una comunidad determinada que trabaja un problema concreto y real con un equipo de actores. Se representa ante esa comunidad y hay una figura que es el Joker que puede parar la escena. Cuando para la escena se llama teatro foro porque al parar la escena el público se puede cambiar por uno de los personajes y plantear soluciones a ese problema que se está planteando en la escena. Es lo que Augusto Boal llama el espectador. Entonces, si yo soy la Joker, ya que estamos contando que ha habido una pelea en casa, alguien del público quiere entrar y dice, stop, paramos, entras, te cambias por el personaje y improvisas cómo cambiarías esa escena. Augusto Boal desarrolló su trabajo fundamentalmente con comunidades de riesgo, que es el tipo de teatro que yo he hecho sobre todo en Nueva York, trabajando con gente en la cárcel o con chavales con problemas en distintos barrios, pero Boal también hizo clásicos, porque creía que había que popularizar los clásicos, llegar al pueblo, hacerlos entendibles. Entonces, Boal hizo dos trabajos, un Lope y un Shakespeare, con la Royal Shakespeare Company, en Londres, donde aplicó sus técnicas de teatro del oprimido a un trabajo con actores profesionales para desarrollarlo.
Entonces hay una serie de ejercicios que se emplean. Aquí. Dale simplemente. No, a la de abajo. Eso, esa que queda. No. Pues entonces, mira a ver si tienes. Ahora. Vale. Hay una serie de ejercicios en los que se trabaja. A ver, esto ya lo he dicho, esto también, es que si no me voy a comer cosas. En los que se trabaja fundamentalmente sobre la opresión. Nosotros a la hora de hablar de Fuenteovejuna, yo veía varias opresiones bastante claras a la hora de hablar del pueblo. O sea, tienes la opresión del comendador con las mujeres, la opresión de los reyes católicos frente al pueblo, distintas opresiones. Entonces, nosotros lo que hicimos es que en algunos talleres de teatro del oprimido aplicamos esas técnicas para trabajar con los personajes. Como los actores ya tenían sus propios personajes, podían trabajarlas como si fueran las opresiones que ellos como personajes sufrían. Voy a mostrar un vídeo, a ver si se ve. Veréis a Sergio. Sergio ha hecho la versión de la obra, ahora hablaré de la versión, y hacía de comendador también. Y, a ver... No me va a dejar ver. Ayer en casa sí se veía, pero hoy no. Apoyando sobre la misma foto no se No, reproduce. ayer salía como un play. En casa salía el play para que le diera y pudierais ver el vídeo. Bueno, pues nada, pues no veis el vídeo. ¿Cuánto sabía? Porque lo tengo aparte el vídeo. Ah, bueno, entonces minimiza esto. ¿No? ¿Es en otro programa? Sí, Un ese, PowerPoint. yo creo que me da miedo, estaba aquí. Déjalo Déjalo. y os lo cuento. No, esto era... te salía aquí el play. Pero será otro. Os lo enseño al final, si no cuando cambie todo. Entonces nosotros lo que hicimos fue ensayar eso, las opresiones con el tema de la técnica del teatro del oprimido. La otra cosa que hace la pedagogía crítica es que te hace establecerte tú quién eres como director y cómo te sitúas ante lo que vas a contar. A la hora de decidir adaptar Fuenteovejuna al contexto de Juárez, yo tenía muy claro que yo soy una mujer blanca que viene de Europa, por lo cual la visión que tienen muchos de la comunidad latina que está en Estados Unidos me ve como blanca colonialista, y eso es real, Sergio lo puede compartir, ha habido muchísimas discusiones sobre ese tema, y había que tener una sensibilidad especial o un cuidado especial a la hora de tratar con los actores ciertos temas sobre la opresión, más cuando estás trabajando un texto del Siglo de Oro, que para ellos es el colmo del colonialismo. Entonces, eso para contextualizar un poco el tema del líquido. ¿Por qué Fuenteovejuna? A ver, a mí Fuenteovejuna me gustaba desde siempre, es el montaje que más veces he visto, pero, y como antes ha comentado Juan y Fernando, se ha adaptado a distintos contextos, ha habido uno sobre Cuba, Emilio Hernández hizo uno sobre Palestina, diversos. A mí había una cosa que me molestaba profundamente cada vez que veía Fuenteovejuna, y era que las mujeres necesitaran... estoy dando por hecho que todo el mundo conoce la historia de Fuenteovejuna, si no la... sí. Entonces, a mí me molestaba profundamente que las mujeres necesitaran de la ayuda de los hombres del pueblo para librarse del comendador. No entendía por qué ellas no podían hacerlo por sí mismas. Eso era una cosa que me molestaba en la lectura de Lope tal cual. Yo entiendo que lo estoy leyendo en el contexto en el que Lope lo escribió. Pero si lo leo como lectora del siglo XXI, formada además en estudios de género en Estados Unidos, con cómo son allí con esas cosas, me molestaba profundamente. Quería unas mujeres que acabaran ellas solas con el problema, que lo resolvieran, aunque fuera de una manera violenta o no violenta. Esa fue la primera fase. ¿Por qué Ciudad Juárez? Yo estaba en Nueva York rodeada de un contexto de una comunidad latina y tenía muchas amigas de México o chicanas. Concretamente tengo una amiga que ahora compartimos,
que es Yadira. Ella es de Juárez, nació en Juárez, pero emigró. Sus padres tuvieron la suerte de pasar la frontera con una de esas historias de ella de bebé tapada, cruzando la frontera y llegando al Paso. Tuvo la suerte de criarse en el Paso y llegar a graduarse en una escuela como New York University. Ciudad Juárez está considerada ahora mismo la ciudad más peligrosa del mundo y El Paso, sin embargo, es la ciudad más segura de los Estados Unidos. Ciudad Juárez está en la frontera con Estados Unidos, se alimenta de todos los cárteles de la droga y hay un problema denominado feminicidio desde 1993, donde han desaparecido más de 3.000 mujeres. El problema engloba varias cosas: la droga, el asesinato, la desaparición de las mujeres, la impunidad porque no han cogido a nadie, no han metido a nadie en la cárcel, no ha habido juicios, el gobierno que no ha hecho nada. Es un problema muy grande y muy diverso. Entonces, el estar en contacto en Nueva York con estas amigas latinas, que muchas de ellas vinieran de Ciudad Juárez, vamos, que muchas de ellas vinieran de México, y que una muy cercana viniera de Ciudad Juárez y compartiera ese día a día de sus primas, su abuela viviendo allí, me hizo reflexionar. Yo estaba leyendo Fuentevejuna y simplemente al leer Fuentevejuna pensé, si Laurencia existiera ahora y tuviera que hacer ese monólogo y decir a los hombres de la villa que se levanten y pedir justicia, ¿dónde lo haría? Y lo más cercano que encontré fue Juárez. Entonces, yo no soy filóloga, necesitaba a alguien que hiciera la versión. Llamé a Sergio, que está aquí en el CSIC, y le dije, Sergio, él venía a Nueva York en unos meses, por lo cual era la persona ideal. Le llamé y le dije, Sergio, quiero hacer una adaptación de Fuentevejuna en el contexto de Ciudad Juárez. Tengo dos imágenes en la cabeza. Una, que quiero que las mujeres se carguen al comendador, quiero cambiar, transformar ese rol. Y dos, tengo una idea de una boda mexicana donde todo el mundo lo disfrute. Porque era otra cosa que echaba de menos. Cuando yo hice un viaje por México, estuve en la boda de un amigo y a lo mejor fue esa boda en particular. Pero tengo un recuerdo de un bodorrio impresionante. Y quería que el público participara de esa boda con nosotros, porque consideraba que si el público bebe contigo, si el público canta contigo, si el público es partícipe de esa boda, que es el momento previo en el que el comentador entre y se lleve a Laurencia de los pelos, el público también es responsable. Porque de esa manera, cuando Laurencia entra y dice, me llevó de vuestros ojos a su casa Fernando Gómez, les está diciendo, me llevó. O sea, así que habéis tomado el tequila conmigo, porque repartimos tequila, sí que habéis cantado conmigo, pero cuando habéis tenido que dar la cara por mí, os habéis callado. Como público que ya no sois, como pueblo, espectador, en el que os habéis convertido y me habéis dejado marchar. Entonces empezamos a trabajar en la versión. Sergio trabajaba desde Madrid, y luego llegó a Nueva York y trabajamos juntos. Yo estoy encantada con el trabajo que hizo. Desapareció la figura de los Reyes Católicos, como se ha comentado antes, siguiendo la idea de Lorca, pero para nosotros era importante mantener la figura de un gobernante, alguien que viera y darle la vuelta a ese gobernante. El gobernante que elegimos era Felipe Calderón, presidente de México. Entonces lo que hicimos fue usar fragmentos de los discursos que Felipe Calderón hace en la televisión y que no tienen desperdicio ninguno, para incluirlos como voz en off de esa imagen de un gobernante, como una especie de Deus ex machina, que todo lo ve y todo lo calla, y que habla de la realidad que ve en Ciudad Juárez y que la niega. O sea, su discurso en la televisión, su voz niega lo que en escena estamos planteando. Para hacer esa versión, Sergio se guió de una técnica teatral también de Augusto Boal, que se llama la técnica periódico, que es una técnica que Boal usa para analizar la sociedad y diseccionar lo que está apareciendo en la prensa y las noticias y cómo las digerimos. Si quieres añadir algo en todo esto... Luego, tú habla. Vale, siéntete libre. Cuando estábamos haciendo la versión, Sergio hizo un trabajo en conjunto con Yadira, que es de Juárez, y con otro amigo que es Pedro.
Antes me ha encantado escucharles en la mesa anterior porque estaban hablando de ese balance que tienes que encontrar, ¿no?, entre el pasado y el presente. Fue una lucha. Sergio me llamaba por teléfono y me decía, es que no entienden, que no podemos cambiar los versos, que esto tiene que rimar, que las sílabas tienen que cuadrar. Y entonces los juarenses me llamaban y me decían, es que Sergio no entiende que al texto de Lope. ¿Qué sucedió? Que cuando hicimos las actuaciones en Nueva York y los juarenses vinieron a verlo, me dijeron que no había sido fiel a Juárez. Y eso me dolió. Me dolió en el sentido de que para mí era una obra, es una obra, lo enmarco dentro de un proyecto pedagógico para adultos, donde quiero dar a conocer una realidad, que es el feminicidio, que se conozcan palabras como feminicidio y maquiladora, y quería poder dar un ejemplo de lo que era en la escena. Que los juarenses vinieran y me dijeran, ¿te has acojonado? ¿No lo has hecho bien? ¿Has sido más fiel a tu Lope? Que a la realidad que duele nos hizo darle una vuelta al texto, una vuelta a la versión, para traerlo a España, donde cambiamos ciertas cosas que creemos que lo hacen un poco menos fiel a Lope, pero más fiel a Juárez, que en este caso es lo que pretendíamos. Yo tenía con este espectáculo 3 objetivos. Uno, a hablar de la violencia contra la mujer y de cómo no difiere del siglo XVI al siglo XXI, a dar a conocer la situación de Ciudad Juárez y la responsabilidad que todos tenemos al estar enmarcado dentro del NAFTA, del convenio de libre comercio que existe entre Estados Unidos, México y Canadá, que permiten que las empresas estadounidenses o las nuestras pueblen Ciudad Juárez y toda la frontera de estas empresas que se llaman maquiladoras, donde contratan a hombres y mujeres, pero fundamentalmente a muchísimas mujeres que emigran de todo México y toda Latinoamérica para llegar a la frontera, porque las contratan por sus manos, porque hay un gran proceso de manufacturación. ¿Qué sucede? Las maquiladoras están a las afueras de la ciudad de Juárez, solo hay 1 o 2 autobuses que las lleva allí directamente. Si estas mujeres pierden el autobús, pierden su oportunidad de llegar sanas al espacio. Entonces, para mí era importante poder hablar de esto y contextualizarlo en la obra. Otra cosa que queríamos conseguir era que hubiera una participación del público, hacer al público responsable de lo que estaba sucediendo, como he comentado antes, y por último, que hubiera una incorporación de la voz de la frontera, de esos mexicanos que emigraron y cómo se sienten al verlo desde el otro lado. Y otra de las cosas que queríamos era, queríamos muchas cosas, que todo el público lo pudiera entender. Lo representábamos en un teatro en Queens, que es el barrio latino por excelencia de Nueva York, a un público que no había visto Lope de Vega en su vida. Y teníamos que conseguir que ese público lo viera. Y además teníamos muchos adolescentes de instituto, que lo entendieran y que entendieran el verso. Estas son imágenes de la maquiladora. Algunas cuestiones que me preocupaban a la hora de presentarlo. La representación del cuerpo de la mujer en la escena, con el tema de la violación. La representación de las mujeres de Juárez. Aquí hubo un gran debate sobre si podíamos tener un cast blanco o no, porque hubo en concreto una actriz latina de procedencia mexicana que se negaba a que pudiéramos tener mujeres blancas en la escena, porque decía que no había una representación real de lo que significa ser una mujer juarense. Y la representación de una comunidad específica que tiene un acento particular. También hubo que decidir si escoger solo mexicanos o gente de todos los países. Finalmente hicimos un cast internacional, en escena son 6 países distintos, se notan los distintos acentos que tienen y tratamos de encontrar un balance y que se entendiera. Esto lo he contado. Con la puesta en escena, lo que he intentado era que hubiera un balance entre la ficción y la realidad. ¿Cómo lo hicimos? Las labradoras se convierten en maquiladoras. ¿Habéis visto las maquiladoras anteriores? Estas son nuestras maquiladoras en el espectáculo.
El texto no cambia, ellas en vez de estar lavando la ropa están haciendo zapatos dentro de su fábrica. Otro tema con el que hemos trabajado mucho, la idea de estar en los zapatos del otro. Eso es una idea que viene de Boal también. Hablábamos mucho de cómo gente de tantos países se podía poner en los zapatos de unas mujeres con las que no hemos vivido. Y cómo yo, que he crecido en libertad pasmosa, podía hablar de ellas, podía tener el derecho a hablar de ellas y que ellas no se sintieran ofendidas porque hablan. Entonces establecimos un juego teatral donde queda muy claro que en el principio de la obra los actores son actores que van a jugar, que se ponen en los zapatos de unos personajes, por eso salen descalzos al principio, y esos zapatos los dejarán en la escena al final como tributo a las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Otra idea, como no teníamos muchos recursos económicos, lo que decidimos como escenografía fue tener 3 bancos de madera que se iban transformando en distintas cosas, en armas, en una nube que hace flotar a los enamorados o en un podio para que el padre Esteban pueda dar su discurso al pueblo. Y un cielo de zapatos. ¿Por qué los zapatos? Porque los cuerpos de las mujeres en Juárez aparecen en tal estado cuando los encuentran que muchas veces solo pueden reconocerlas y saber quiénes son por sus zapatos. Porque el cuerpo está en tan mal estado que no pueden. Entonces los zapatos para las mujeres de Juárez están dotados de un significado muy fuerte, porque es su memoria. Quisimos construir un cielo de zapatos que eran todas esas mujeres desaparecidas en nuestra obra y que representaban a Juárez. Otra cosa que hicimos a la hora de la adaptación y de ponerlo en escena es que se convirtió en una obra coral. Para Sergio, cuando hablamos del tema de la pedagogía crítica y demás, Sergio tenía muy claro que tenía que ser una obra coral y que no podíamos seguir el registro de las compañías de Siglo de Oro de papel protagonista, secundario y demás, que tenía que haber un peso repartido entre todos aproximadamente. De esa manera, Jacinta tomó un papel mucho más principal. Las 3 mujeres, Jacinta, Pascuala y Laurencia, están bastante equilibradas. Y luego, con el tema de cómo representar México con tan poco dinero, pues usamos 2 ideas. Una, tuvimos una banda... Perdón, voy a hablar primero de otra cosa. Como estábamos haciendo un traslado del México, del Siglo de Oro a México, y queríamos jugar con el imaginario de México, y estábamos jugando con esa idea del gobernante Felipe Calderón y las maquiladoras y demás, otra idea que nos vino a la cabeza, que esto fue un trabajo con las actrices, fue la de las Adelitas. Las Adelitas eran las mujeres que durante la Revolución Mexicana se ponían las armas y se iban a la guerra. Como había una transformación en la escena en la que asesinan al comendador, convertimos a nuestras chicas labradoras maquiladoras en unas Adelitas del siglo XXI que recuerdan mucho también a las zapatistas, construyendo un nuevo rol en el que nuestras actrices mexicanas se pudieran sentir identificadas en cómo estar transformadas, jugando un poco con su imaginario. Y lo otro que hicimos fue contar con un trío de mariachi mujeres. Los mariachi históricamente estaban compuestos por hombres, y aquí era fundamental poder tener un grupo de mujeres que pusiera voz a esas canciones, porque sigo siendo el rey, con un claro aquí estoy y aquí me planto, pero desde una voz femenina, y que cubrieran ese Fuentevejuna musical que es en realidad y que puebla el texto de Lope de canciones. Porque pensamos, igual que Lope usaba canciones populares del tiempo para meter al público, nosotros lo que queremos hacer es eso, que le llegue al público. Entonces usemos canciones populares.
Usamos rancheras, narcocorridos, boleros, una canción de rap, porque el rap en México es muy popular. Entonces buscamos canciones conocidas por todos para que el público se sintiera reconocido y pudiera hacer ese viaje siguiendo fieles a la idea de México. El final, hablando de esos zapatos que dejamos, es un vídeo con el nombre de todas las mujeres que han ido desapareciendo desde 1993, y los actores van dejando sus zapatos en el escenario y se van yendo, dejando el escenario vacío, y que el público decida, después de haber participado con nosotros, ¿no?, en esa comunión y de haber sido pueblo de Fuentevejuna, si se queda sentado y aguanta esos 20 minutos de nombres que van apareciendo, de muertas, o si se van. Que se vayan decidiendo y pensando de una manera responsable y crítica. Porque lo que pretendía con este Fuentevejuna es que la gente pensara: ¿quién soy yo como ciudadano? ¿En qué me interfiere a mí esto? Hay una cosa que hablábamos mucho con las actrices, que es cómo podemos representar la violencia de unas mujeres que nos viene tan lejanas. Y yo las comentaba que para mí es como cuando estás en casa y oyes que a la vecina de al lado la te da una paliza. Y no llamas a la policía ni haces nada porque es la vecina de al lado. Y mientras a mí no me toque, pues no pasa nada. Que eso pasa un poco con lo que sucede a nivel internacional. Sea una guerra en Bosnia o sea unas mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Tenemos que tomar responsabilidad, nuestros gobiernos tienen que tomar responsabilidad, igual que nosotros tomamos responsabilidad como ciudadanos. Con este final pretendíamos abrir un debate en la cabeza del espectador para que pensara cuál era su responsabilidad ante lo que habíamos puesto en escena. Tengo unas escenas del vídeo, pero no sé si vamos pelados de tiempo. Lo dejamos por si acaso, tenemos tiempo, porque me han dicho algunas personas que esta mañana les hubiera gustado quizá hacer preguntas o comentarios. Vamos entonces, lo dejamos abierto para luego, ¿te parece? Sí, sí, sí. Pues, ¿Te paso pues, el cable? Yes. No tengo que Sácalo darle directamente, y punta. O sea, que lo tienes que darle ahí a la rosquilla esa azul. Qué rosquilla. No, se lo saco. Sí, no, no, de cuajos. Ah, coño, vale. Porque es lo otro, perdón. Rosquilla. La rosca. Buenas tardes. Yo, con la envidia que tengo de Sana, evidentemente, de escuchar esta última presentación tan apasionada y que recuerda muchas cosas que uno pasa cuando empieza, porque así a lo tonto, yo ya hace un tiempo que empecé, con lo cual es una bonita cosa ahorita hablar así. Que bien, menos mal, porque a veces pienso que estoy loca. y todo. Bien. Total. En mi caso, yo pues he hecho bastante Lope, la verdad, y creía que era más adecuado hablar casi de mi repertorio personal, porque al fin y al cabo he hecho 9 Lopes. En mi caso, Lope gana por goleada a Calderón, 9-5. Es una especie de tal. Yo vivo un momento de mi vida en el que, a ver, se tiende últimamente, o bueno, es casi la tendencia hacia la que vamos, voy a poner un símil musical, a que la música sea pura. Y hay toda una tendencia de gentes que pensamos que los ruidos que acompañan las ejecuciones musicales, por ejemplo, o a las reproducciones de vinilo, por ejemplo, o de cilindros de gramófono, o a la suciedad de una viola de gamba frente a
la perfección de un instrumento digital, para mí ahora me tiene mucho más valor. Con lo cual en el teatro me está pasando algo parecido. Es decir, está ganando terreno la parte artesanal, digamos, que la parte del acabado, probablemente cuando yo empecé tenía mucha más ambición por contar 200.000 cosas en un montaje, y ahora me conformo con contar una. Tenía mucha ambición porque los acabados fueran absolutamente perfectos, y ahora no me importa mucho el acabado. Supongo que tengo malformación y acabo acabándolo medianamente bien. El hecho es que yo he ido del año 94 hasta hace poquito haciendo puestas en escena de diversos autores clásicos, y concretamente Lope fue el segundo autor clásico que abordamos. Comenzamos con una puesta en escena de Calderón, de Dar tiempo al tiempo, de la comedia Capa y Espada, y yo siempre cuento que cuando empezamos a ensayar yo quería transformar aquello en otra cosa, y estuvimos casi 15 o 20 días pegándonos con aquel texto, tratando de hacer una cosa muy moderna, hasta que yo llegué un día al ensayo y les dije: chicos, tenemos que hacer una comedia Capa y Espada, que es lo que hemos decidido. Con lo cual ahí aprendí la lección del género, por ejemplo, y que el género no es realmente una imposición que te obligue a seguir una estructura, sino es una manera de escuchar para que tengas una manera de hablar. Es decir, va más allá del molde, para que nos entendamos. Digo que ahora pienso de manera diferente, entonces pensaba que yo estaba por encima de Calderón seguramente. Luego me di cuenta que no. Luego ya no solo me di cuenta que no, sino que me di cuenta de lo por debajo, que estaba no solo de Calderón, sino de Lope. Así que me dediqué a intentar aprender a escucharles. Claro, uno que ha tenido bastantes maestros en la vida, yo he tenido la suerte de tenerlos y muy buenos, no solo en las escuelas, sino sobre el escenario, y poder intercambiar muchas opiniones con muchos de ellos. Te das cuenta de que has podido pasar un año entero con un tipo y que te ha dado una sistematización o te ha conseguido trasladar una técnica, pero que de repente has conocido a otro señor, has tenido una conversación de 20 minutos y te ha cambiado la manera de dirigir tu creatividad, por ejemplo, en un montaje. Yo, por lo que sea, todas estas primeras puestas en escena tenían tanta ambición de transformar el material que ahora prácticamente estoy en el otro lado, ¿no? Estoy en el lado de escuchar lo más posible. No sé si me sale tampoco, la verdad, pero en fin. El caso es que, claro, uno atiende a todas estas cosas que pasan, como de que, bueno, cada día todo es más homogéneo, entonces hablas con la gente del teatro y solo sabe de teatro, hablas con los del cine y realmente no prestan atención más que al cine, los músicos no digamos, estamos todos como compartimentados, y prácticamente se pasa el día huyendo del teatro. Así que hay veces que cuando quiero decir algo en un montaje tiene que ver con algo tan sencillo como: me gustaría haber amado de una manera diferente, me gustaría volver a sentir esto alguna vez, o me gustaría... Así que ya hablo de cosas más pequeñas. El primer montaje que hicimos de Lope fue La Bella Aurora, con una compañía que se llamaba Don Duardo's Teatro, y que fundamos Yolanda Pallín y yo. Fue la segunda empresa que hicimos Yolanda Pallín y yo. Este montaje lo volveríamos a hacer posteriormente, pero en este primer intento hicimos una especie de versión japonesa. Claramente elegimos un montaje como La Bella Aurora, un texto como La Bella Aurora, porque era una comedia mitológica. Eso nos permitía hablar de... Está Yolanda Pallín, parece que no, pero es Yolanda Pallín. Muy maquillada, pero es Yolanda Pallín. Nos permitía tener mucha más libertad de lo que hubiéramos tenido, porque veníamos de la comedia Capa y Espada y nos daba como la sensación de que con la comedia mitológica podríamos tener bastante más libertad a la hora de inventarnos cosas, y efectivamente era un terreno mucho más abierto, era un género menos definido, en el que nosotros podíamos manejar a nuestras anchas otro tipo de cuestiones, ¿no?
Estás Yolanda Payín también. Es que era la Aurora, claro, la Bella Aurora. Era la Bella Aurora. La experiencia nos llevó bueno, fue una experiencia un tanto truncada porque se estrenó en Madrid, estuvo un mes y pico, hicimos una pequeña gira, pero no se dio, siempre nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho muchas más cosas con el montaje, y ese fue el motivo por el que después lo recuperamos. Lo recuperamos con una estética totalmente distinta, pero lo recuperamos. La historia de la Bella Aurora, que es la historia de Cefalohippocris, que es archiconocida, tenía algo que a nosotros nos interesaba mucho, y una de esas cosas tenía que ver con la parte lírica, la parte, digamos, que probablemente no podamos recuperar a no ser que nos formemos, con lo cual era uno de los primeros objetivos que tuvimos, fue tratar de entender aquello desde nosotros, es decir, tratar de entrenarnos para poder hacer esto y hacerlo de una manera adecuada, digamos. El siguiente montaje que nos planteamos, ya con Noviembre Compañía de Teatro, fue No son todos ruiseñores, y con esto abrimos el melón de las comedias tardías de Lope, por decirlo de alguna manera. Y bueno, nos planteamos un montaje que tuvo mucho en su momento tuvo mucha gracia, porque fundamentalmente por los DJs y los raperos y estas cosas. Y hicimos algo que también pensábamos que no se había hecho, evidentemente se había hecho, como casi todo lo que uno se plantea, pero en este caso de lo que queríamos hablar era de algo que creíamos nosotros, que acabamos de cumplir 30 años, estábamos muy afectados. Entonces queríamos hablar un poco de lo que era aquello de enamorarse al principio y tal, igual, no sé qué. Entonces estábamos toda la compañía, que éramos todos muy amigos. Realmente la gira parecía más un viaje de fin de curso que una gira de compañía teatral. Y queríamos un poco hablar de eso, entonces nos convencimos y acabamos hablando evidentemente de otra cosa totalmente distinta, ¿no? En este espectáculo, que fue el primero con el que fuimos al Magro en la época de Luciano, sí que encontramos una serie de cuestiones que probablemente iban a liderar lo que luego marcó, o que iban a marcar toda la tendencia posterior de nuestro desarrollo con el clásico. Tiene que ver fundamentalmente con la depuración de la técnica, es decir, no podíamos seguir tratando de esquivar el hecho de que estábamos hablando en verso, y era nuestro tercer clásico, con lo cual aquí sí que nos dedicamos de una manera más intensa, a la vez que lo intentamos mezclar con cuestiones como las nuevas tecnologías, llevábamos vídeo, llevábamos cámaras en circuito cerrado, microfonía, etc. Y sin embargo, pues era un montaje que tenía una sobriedad bastante peculiar, porque otras de las cosas que decía antes César, que los recursos materiales y humanos te condicionan, pero una de las cosas que más nos condicionan también últimamente es dónde lo vamos a hacer y por dónde va a tener que girar y quién nos lo va a comprar. Esa es otra de las cuestiones también interesantes. En aquel momento tampoco los clásicos eran un gran mercado, con lo cual no era tampoco una opción muy... era una aventura de bastante riesgo. Después de No son todos ruiseñores, que giró por estuvo en el Teatro de la Abadía un tiempo, hicimos La fuerza lastimosa. Probablemente La fuerza lastimosa es el primero de nuestros clásicos en el que llegamos a entender algo. Yo creo que fue la primera que... Bueno, es que hay que decir las cosas como son. Yo creo que en La fuerza lastimosa fue donde por primera vez entendimos qué pasaba. Yo había llegado a la conclusión, después de hacer Lope y Calderón, que Lope era vitalista, digamos, y Calderón era el constructor. Pero claro, cuando Lope da con la construcción es realmente muy bueno, pero cuando Calderón da con la naturalidad, también, ¿no? Así que nos fuimos a hacer La fuerza lastimosa, que es una comedia novelesca, que requería un mundo especial. Esta se la he traído a Luciano porque creo que le da gracia, que es el montaje de la escenografía en el perdido claustro de los dominicos. Sí. Y bueno, pues tratamos de hacer una especie de
puesta en escena en la que entrase pues todo lo novelesco, los naufragios, toda la parte mágica, toda la parte relacionada con el destino, con el mar, con los rescates, todo este tipo de cosas, que nos hicieron entender bastante más de lo que habíamos entendido hasta el momento. Fundamentalmente porque la obra era bastante mejor que La Bella Aurora, era bastante mejor que Nosotros Ruiseñores, y entonces fue cuando esos momentos en los que dice uno, bueno, una estructura es una estructura. Yo soy un director de escena estupendo, pero esto no lo puedo arreglar. Hay que ir, como dice Rafael, hay que ir a buscar obras que se sostengan. El caso es que La Fuerza Lastimosa, que es una obra injustamente olvidada, como tantas otras que hicimos, nos hizo darnos cuenta que la intuición narrativa de estos señores tenía mucho que ver con el gusto, y que ese gusto no había cambiado tanto. El siguiente espectáculo que hicimos lo estrenamos en Almagro, igual que La Fuerza Lastimosa. Fue La Bella Aurora, pero fue la nueva versión de La Bella Aurora. Fue como sacarse una espinita que teníamos clavada hacía tiempo. También te he traído el claustro para que lo veas. Y hicimos una relectura totalmente distinta de Las Ninfas, nos fuimos de la cosa japonesa y empezamos a hacer hicimos una lectura desde lo que podían ser unas ninfas vistas desde el punto de vista del 18, y un mundo pues que tenía mucho que ver con eso, ¿no? Con los telones, estas cosas. Aquí es donde empieza a aparecer este gusto del que hablo por los ruidos que acompañan a la música, ¿no? Por los ruidos de la ejecución, ¿no? Por las cuerdas, por las maderas, por las telas, por los trajes, por un teatro que probablemente yo empecé a rescatar ya en La Fuerza Lastimosa, y que tiene que ver con las primeras cosas que realmente resultaron determinantes para mí como director de escena, como las puestas en escena de Streller, o algunas del maestro José Luis Alonso, o en fin, ese tipo de cosas. Y uno vuelve a sus raíces, supongo. Este mundo, digamos, pasado por la Ilustración, este mundo mitológico pasado por la Ilustración, nos enseñó bastante. Una vez que comenzamos a trabajar en la compañía, decidimos hacer una programación que en aquel año empezó con un Cervantes, que dirigió Elena Pimenta, y el montaje siguiente tenía que ser mío, y decidí hacer El Castigo sin venganza. El castigo fue una de esas funciones que le dejan a uno marcado cuando las hace, porque se encuentra con un Lope mucho más profundo de lo que se había encontrado hasta el momento. Nosotros hicimos una adaptación, la llamamos a los tiempos mussolinianos, porque todo encajaba perfectamente y porque queríamos dar una visión muy contemporánea, pero a la vez muy elegante, que no se saliera de Italia, que tuviera un trasfondo político fuerte, con lo cual los camisas negras iban avanzando hacia el final y se llegaba pues al duque Mussolini, como dijo Aro Teclen, el duque es Mussolini, titulaba la crítica. Qué ingenioso, yo le mandé un... Pero en fin, el caso es que el final era una marea de camisas negras que iba inundando el palacio después de la guerra, y que llegaba justo hasta el asesinato. Para iniciar un proyecto como el que fue Las Bizarrías de Belisa, que fue el principio de la compañía joven de teatro clásico, elegimos este texto por varias razones. Una de ellas es que era el último Lope. A mí la mirada nostálgica del Lope último siempre me ha interesado mucho. Me parece que en ese momento, así como hay obras magníficas como puede ser El Perro Hortelano, como pueden ser tantas otras, en los últimos textos de Lope, como puede ser El Castigo, Las Bizarrías de Belisa, hay una profundidad en el desarrollo de los personajes que aparecen muy poquito en obras anteriores. Claro, también era un momento muy especial, era nuestro primer montaje con la compañía joven, en la primera promoción, y aquel cóctel entre el Lope último, nuestros actores más jóvenes y otra serie de cosas vitales que aparecieron alrededor, pues nos hicieron sorprendernos del cóctel que apareció en escena, que tenía más que ver con una especie de
impulso vital incontrolable que probablemente a mí me lleva a pensar que era lo que había que encontrar en Lope. Es decir, al final la búsqueda en Lope, la búsqueda acertada en Lope siempre es la búsqueda de la vitalidad, es decir, de cómo los personajes emergen con toda la vitalidad. La Estrella de Sevilla fue un montaje bastante más conceptual en todos los sentidos. Recuerdo que cuando fue Rafael a verlo me dijo, tenías que hacer esto porque ya se había hecho la de Narros. Dije, vale, perfecto, está bien. Pues tú siempre andas comparando los montajes, pero claro, hacía 10 años de la de Narros. Pero bueno, el hecho es que el montaje de La Estrella nos permitió hacer algo que con los clásicos también es difícil de hacer, que es encajarlos en una estética mucho más contemporánea, y eso lo permite pues la pseudo tragedia que es La Estrella de Sevilla y toda la temática que es, bueno, pues al fin y al cabo es un juego de poder, ¿no? Lo cual nos permitió abstraer bastante más que cuando pues, te dedicas a hacer una comedia de capa y espada, etc. Yo tenía mis dudas sobre si el texto era de Lope o no era de Lope y andaba por ahí discutiendo con unos y con otros, y según empecé a ensayar me di cuenta que aquello no podía ser de Lope ni... No, imposible, no sonaba igual, no funcionaba igual, no respiraba igual. Y a veces para darte cuenta de estas cosas, bueno, llevarlas a escena. La Moza de Cántaro fue el primer montaje de la segunda promoción de la compañía joven. La verdad es que hacer Lope con los jóvenes era algo que resultaba de una manera tan natural que era, bueno, especialmente satisfactorio. La Moza de Cántaro es una obra también injustamente olvidada, entre otras cosas, porque ha sido muy versionada. Tenemos una película de Paquita Rico, haciendo La Moza de Cántaro. Tenemos Estudios 1, es decir, es una obra que pertenecía al repertorio de las grandes compañías desde siempre. Acompañaba casi siempre al alcalde de Zalamea, etc. Y de repente se dejó de hacer con mucha probabilidad, porque igual que Las Bizarrías de Belisa, exige un dominio técnico de la primera actriz que, bueno, pues no es algo muy habitual. Hicimos, como solíamos hacer con las puestas en escena joven, una propuesta muy sencilla, muy basada en la palabra, tratando de colocarla en primer plano y de embellecerla lo más posible sin perder el aspecto de verosimilitud que hace que el público pueda entrar. Y la última experiencia lopesca es este Perro del Hortelano, que todavía sigue en cartel, que está protagonizado por Eva Rufo, que 5 años antes había protagonizado La Belisa, y que pues supuso casi la fusión, o bueno, el resumen de todo lo que fue mi proyecto en la Compañía Nacional, que tenía que ver con la creación de una cantera, con la formación de los intérpretes, con la creación de un repertorio. Y claro, uno al fin y al cabo no se da cuenta de que a lo largo de su vida va eligiendo títulos, como decía César, que lo van definiendo a uno y que le van creando un poco el camino este hacia el que va. Y que tiene mucho que ver con lo que le va pasando a uno en el día a día, porque a veces hay montajes que no podían haberse hecho en otro momento, ¿no? Con lo cual, bueno, supongo que este era el momento de hacer El Perro. Esta es el recorrido de las puestas en escena que he hecho de Lope. Podría haber hecho más, pero me dediqué a otros autores, algunos vivos, otros no tanto. Y sin embargo, probablemente, seguramente la única conclusión a la que he podido llegar es que yo entiendo muy bien a Lope, o creo que lo entiendo muy bien, y creo que lo respiro muy bien. Es decir, en todo este tiempo probablemente la mejor de las enseñanzas que me han dado a mí los clásicos es escucha y respira. Bueno, a partir de ahí, contagiar a los actores de eso era algo más sencillo, ¿no? Porque ellos escuchan bastante más que nosotros habitualmente. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos mucho más tiempo que esta mañana y de todas maneras, si alguien, estando aquí Rafael como está, quiere volver a algo relacionado con Rafael de esta mañana, por supuesto no puede hacerlo también, ¿eh? Entonces, adelante con preguntas, observaciones, etc. Bueno, rompo yo el fuego. El pintor estaba muy bien respirado también. Pero no era de Lope. No, pero que era Calderón. Y no
no se te ha cortado la respiración por hacer un calderón tampoco. No, pero por ejemplo cuando dice el alcalde es probablemente el texto más natural que tiene Calderón y más el escrito con más sencillez y claro, era una delicia. Comparado con el pintor, que es un texto más rígido, más correoso, más el alcalde es casi un Lope. Un poco en la línea. Bueno, actualizar. Sí. No, esta mañana hemos hablado de la palabra actual y es muy peligrosa, ¿no? Sí. Un poco la línea de lo que hacen los ingleses con Shakespeare, ¿no? ¿Creen ustedes que la Compañía Nacional ha conseguido ese objetivo? Mira, hay muchos objetivos que conseguir. La Compañía Nacional tenía tantos que yo creo que, además, lo primero que pasó, y como no estaba yo, lo puedo decir, es que se le exigieron todos el primer año, como sabe Rafael perfectamente, como se hace en este país, que en este país lo que se hace habitualmente es pedir el imposible, ¿no? Bueno, pues a la compañía se le pidió el imposible, por eso le costó tanto llegar a tener una estabilidad o una normalidad como institución. Yo creo que sobre todo se han perseguido objetivos que tienen que ver con la formación de los actores, que tienen que ver con la asiduidad del repertorio, que yo creo que era lo más urgente que tenía que hacerse, era que fuera normal tener los clásicos en escena, que era lo que no pasaba. Con lo cual, una vez conseguido eso, se le pidió lo siguiente, que era, bueno, forme usted a los actores, cree una tradición, en el buen sentido de la palabra, etc. Yo creo que todo eso sí se ha conseguido. Es decir, ahora mismo la compañía tiene un sitio, tiene una manera de hacer que va cambiando evidentemente según el director artístico, etc. Pero desde luego es una referencia. Para nosotros ya la de Adolfo y Rafael era una referencia. Es decir, yo probablemente no hubiera empezado a hacer clásicos si no hubiera existido la compañía. Porque para nosotros fue un estímulo muy fuerte. Nosotros ni pensábamos en aquello. Hasta que apareció la compañía y entonces dijimos, es verdad, se puede hacer esto. Y claro, yo por otro lado creo que normalmente cuando se habla de instituciones como la Royal, como el Piccolo, como tal, es que claro, nosotros no tenemos nada que ver con los ingleses, ni con los italianos, ni con los franceses. Es decir, hay que encontrar una manera propia, una institución que responda a nuestro público, a las necesidades que tenemos, a la profesión que hay, al repertorio que hay, porque por otro lado, nuestro repertorio siempre se ha visto como una especie de, bueno, de frontera o de límite que no se podía traspasar, porque aquí la izquierda lo veía como una cosa muy reaccionaria y la derecha lo veía como algo muy rimbombante y que había que hacer casi algo muy patillo. Entonces, hasta que eso se ha olvidado y se pueden hacer los clásicos de una manera normal, pues yo creo que eso ya es un privilegio. La evolución que ha habido en estos 30 últimos años con el teatro clásico es que no lo hubiera soñado en aquella reunión, Luciano, de Almagro, en la que estabais, los que 5 quedáis vivos ahora, esto, que lo he hecho antes. Es que no hubierais soñado que estuviéramos ahora donde estamos y que se haya hecho todo lo que se ha hecho. Realmente no solo se ha trabajado mucho, sino que se ha subido muchísima gente al carro. Muchas compañías, el gusto por los actores es totalmente distinto. Antes pedirle a un actor que hiciera clásico era una cosa un poco... Pero ahora mismo la gente lo disfruta, hay otro tipo de desafíos, hay otro tipo de experiencias. No estamos rodeados del dogma de esto se hace así, y no, por suerte, ¿no? Por suerte cada uno tiene su manera de hacerlo y de verlo y de disfrutarlo. Yo creo que se han conseguido muchas más cosas que en países en los que tienen una larga tradición, como por ejemplo Francia, en la que hasta ahora llevan unos años un poco mejor, pero hubo un momento en el que ibas a montarse a la Comédie y era como entrar en el túnel del tiempo. Es así, entonces nosotros hemos llegado a otro sitio, desde otro sitio, pero es que nuestros clásicos tampoco son los suyos, no son los isabelinos, ni son los Molière & Company, es decir, nosotros no había más que una manera de hacer las cosas, era buscar un camino propio. Y afortunadamente el impulso que se dio desde aquellos Almagros incipientes, pues se ha llegado a un sitio donde, además otra cosa muy buena que ha pasado en este país es que no se ha renegado del pasado, cosa que es también muy tradicional nuestra, ¿no? Es decir, todo lo contrario, hemos utilizado lo que se hizo y nos hemos sumado. O sea, que nadie se va poniendo medallas de que ha sido el gran revulsivo del teatro clásico, y eso yo creo que está bien. Y creo que
aquí tampoco se es muy dogmático en teatro clásico, ni muy conservador, ni muy, o sea, hay muchas cosas. Nosotros hacemos lo que nos va apeteciendo, ¿sabes? Yo creo que ha dicho muchas cosas. Al principio muy modestamente ha empezado a decir, y yo creo que ha hecho un balance de cosas que se han conseguido. A mí me parece que para un joven como Sergio, como Lucía, que se han encontrado con una compañía, hablo solo de la compañía, no de otras experiencias que están paralelas a la compañía, que no se pueden olvidar, que han ido paralelas. Y no solo el Festival de Almagro, que ha ido completamente paralelo, pero personas jóvenes quizá que se han encontrado ya eso, no pueden quizá darse cuenta de la importancia que ha tenido de dónde veníamos, ¿no? Me parece que el cambio ha sido tan enorme, tan radical absolutamente, ¿no? Sí, por supuesto, yo siempre digo que hay que tener muy en cuenta no una política cultural hacia los clásicos anterior, aunque sí nombres fundamentales que hicieron con los clásicos verdaderas maravillas. Y yo siempre digo, por ejemplo, que una persona, y me vuelvo muy atrás, pero hay que hacerlo para hacer esa comparación, que por ejemplo una persona como Cayetano Luca de Tena merece que esté ahí su nombre, como Struch, como otros, no solo José Luis Alonso, que evidentemente es más cercano y por lo tanto lo vivimos más, ¿no? Es decir, que tampoco se puede decir que aquello era un desierto, no es cierto. Ha muerto María Jesús Valdés hace unos días y María Jesús Valdés fue una actriz absolutamente extraordinaria, ¿no? Bien, quiero decir con esto, sin embargo, que es verdad que es a partir de los años 80, a partir del Festival de Almagro, sobre todo, y luego la creación de la compañía, donde se da un vuelco definitivo, pero definitivo. A mí me parece que, entre otras muchas cosas, aparte de las que has dicho, o ha quedado también dicho de una manera indirecta, a mí me parece que hemos roto el canon. Antes se hablaba esta mañana del canon, lo hemos roto. Y en gran parte la compañía tiene, entre comillas, la culpa de ofrecer frente a Fuenteovejuna, Los Locos de Valencia, que ya lo había puesto Marsilla muchos años antes, pero bueno, ahí lo llevó, o esa obra que fue definitiva para la vida de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que fue antes que todos miraban. Como tú lo viviste, él lo podía decir incluso de primera persona. Yo lo viví también, pero lo vivía mucho más. A mí, Marsillac a Rafael era su mano derecha, yo era el señor de la universidad que tenía que tener callados a los Ruiz Ramones y a los Indurain, pero bueno, pero bueno, me respetaban también por entonces, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que han sido muchísimas cosas. Para mí en algunos aspectos es completamente lo que se ha conseguido, y sobre todo algo que también ha ido implícito en lo que ha dicho, pero que me gustaría dejarlo claro, se ha hecho un público, sin lo cual no hubiera sido posible nada. Se ha hecho un público. Para mí la compañía tiene todavía 2 o 3 asignaturas pendientes. Una me parece que es imposible y en los próximos años va a ser más imposible todavía, porque es una cuestión de tipo económico. Es una presencia internacional que realmente la compañía no ha logrado, a excepción de sus salidas de vez en cuando a Hispanoamérica. Pero no nos engañemos, Rafael, excepto la Gran Sultana en Londres y el médico de su honra en Bélgica, en Bruselas. No, en Bamberg. En Bamberg, y luego cuando estuvimos también en Bolonia, pero no, la compañía no ha salido prácticamente, a no ser ciertas giras a países hispanoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Vamos, no quiero ocupar más tiempo, pero me parece que el cambio ha sido... Yo, sin embargo, también, vuelvo a insistir en algo que hablábamos antes, Marsillac fue definitivo, absolutamente definitivo, y así ha quedado, y que así quede, para el nacimiento y la vida de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pero yo lo he escrito muchas veces, y lo digo siempre que puedo, que quien realmente tuvo la iniciativa de crear la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de hacer una política de cultura teatral en este país, fue el paisano Garrido. Eso sin duda alguna. Y yo quiero, siempre que sale el nombre, caray, nos olvidamos de Garrido, que fue al fin y al cabo quien llamó a Marsillac, no fue Marsillac el que llamó a Garrido. Pero bueno, este es otro... Sí, perdón, Duncan. No solamente a nivel internacional, quería decir que ahora en Inglaterra tenemos el gran problema que en la universidad no podemos enseñar los clásicos del siglo de oro. Así que yo veo que aparte de Oxford y Cambridge, nadie da clases del siglo de oro ahora. Así que yo creo que para que las generaciones próximas sepan más de esta tradición teatral, es urgente que haya viajes, haya giras como... Lo que pasa es que también hay que marcarse prioridades. O sea, sí, no, claro.
la primera prioridad de la compañía es la difusión nacional. No hablo tanto de la compañía, pero... No, pero te hablo que esa difusión nacional ahora hay compañías privadas que la hacen, pero la siguiente, para mí, antes que Europa o Estados Unidos, me parece que Latinoamérica sin duda. O sea, pero ya se hace también eso. Sí, y ahí ya hay una asiduidad que está muy bien. Pero yo quería decir una cosa más. Yo creo que se nos olvida siempre la guerra. Yo ya sé que soy de otra generación, pero estamos hablando de un país que en el año 30 y tantos tenía experiencias de teatro clásico como la de García Lorca, Rivas Cheriz, etcétera, y que de repente se parten por la mitad y hasta los años 50, 60 no empieza a pasar nada. Es más, la primera versión, recuerdo, que lo sabéis mejor que yo, la primera versión que se hace de un clásico partiendo del original, que no sea una refundición, reescrita, etcétera, etcétera, 5 actos, se hace en el año 30 y pocos, que es La moza de cántaro y La hace Rivas Cheriz. Sí. O sea, hasta el año 30 no se vuelve al origen. Y el otro viaje que a mí me parece fundamental para entender todo esto tiene que ver con el entender y el averiguar cómo se hacía el teatro clásico, todos los veris y todos los tanto extranjeros como foráneos que han estado estudiando el cómo a nosotros los cómicos nos ha venido de perlas para entender para qué, cómo y dónde se hacían esos textos. Esas dos líneas para nosotros han sido fundamentales y eso no ha llegado hasta hace 20, 30 años. O sea, ha ido todo paralelo. Varias cosas. Yo decía siempre que la compañía la creó José Manuel Garrido Guzmán, no Adolfo Marsillach. Y cuando salimos, la primera vez, éramos 3 personas, un decorador argentino, Carlos Citrinowski, Adolfo Marsillach y yo. Ni siquiera teníamos oficina ni nada, y empezamos a hablar sobre todo esto. Y resulta, yo digo siempre, la comédie la creó, los estatutos de la comédie están aprobados por Napoleón, no sé si en la campaña de Italia o en la de Rusia. En Rusia. En Rusia, ¿verdad? Bueno, la Royal Shakespeare es... y nosotros salíamos del año... ya no me acuerdo. 85, 86. Entonces yo... Se creó en el 85. Bueno, 85. Bueno, entonces yo estábamos durante el almuerzo. Yo contaba una anécdota. Yo, cuando era jovencito, hablé con un director ya mayor y le dije, hombre, mire usted, yo estoy en la cola, le dije. Y me dijo, no hay cola. Hay mucha gente que está para entrar en el primer puesto y no entra nunca. Y la cola hay que saltársela. Quiero decir con esto que la compañía, y aquí viene mi incondicional alabanza al montaje del Médico de su honra de Adolfo Marsillach, yo creo que como un buen estudiante hizo 2 o 3 cursos en uno y estuvieron a punto de echarnos, porque todo el mundo esperaba, hombre, Compañía Nacional de Teatro Clásico, antes que, ¿dónde se hacían los clásicos? En el teatro español, de vez en cuando. Cayetano Luca de Tena, estupendo, pero de vez en cuando. Entonces, compañía. Entonces todo el mundo esperaba. ¿Qué esperaba todo el mundo? Y resulta que el montaje del Médico de su honra era exactamente lo que no esperaba la gente. Y bueno, ocurrió que la crítica fue despiadada. Tanto que Adolfo Marsillach nos reunió a todos en el escenario y nos dijo, ya conocéis cómo era. Bueno, si esto sigue así nos tenemos que ir. Así fue el comienzo. Pero yo lo puse bien. Sí, así fue el comienzo. Es que nos insultaron. Hubo insultos como a un actor llamarle canalla. Esto era... ¿Qué pasó? Que no estábamos en la cola, que Adolfo Marsillach se coló, como tenía que hacer, y adelantó todos los puestos que tenía que adelantar, y ahí salimos a morir. En cuanto a las salidas en el extranjero, te olvidas de Edimburgo. Sí. En el Festival de Edimburgo estuvimos con el alcalde de Zalamea y la Celestina. Ocurrieron 2 cosas simpáticas. Bueno, primero, las críticas estupendas. Nos dijeron, fíjate, por fin los españoles no son épicos. ¿Por qué? Porque la magnífica interpretación de Jesús Puente, del alcalde, no era un alcalde altisonante, sino un alcalde de pueblo. Y él decía, Jesús decía, yo es que he tenido
un abuelo que fue alcalde de un pueblo de Burgos. Y era así. Entonces nos dijeron, como los españoles ya no son épicos, eureka. Y luego ocurrió en la Celestina una cosa ya adversa, y es que tenían una traducción, había traducciones, y había una traducción del siglo XVIII, y me dijo David, hispanista, me dijo, estáis perdidos porque la traducción es malísima, malísima, y no la van a seguir, etcétera, etcétera. Bueno, estuvimos en Edimburgo y estuvimos con el médico en Bamberg, que es un festival muy importante porque fue fundado cuando aquí Calderón estaba prácticamente olvidado o casi prohibido por E.T.A. Hoffmann, el autor de los cuentos, ¿no? Entonces Hoffmann hizo el festival de Bamberg y allí estuvimos con el médico. Lo que no dice, esto como anécdota para relación con lo que nos cuenta, es que la noche en que se estrenó El médico de su honra en Madrid, no sé si enviados por Marsillá o voluntariamente, se fueron Roberto Alonso, entonces subdirector de la compañía, y él al VIX de Lope de Hoyos para esperar la prensa, y se llevaron un berrinche del carajo cuando llegaron los periódicos. No estuviste tú. Roberto Alonso cuenta que estuvisteis los dos. No. Bueno, a mí no me pillan. Esto que indica, solo quiero con esto, no, pero con esto sí quiero decir una cosa, es que otro tópico que ha quedado es que Marsillá no le importaban las críticas, que no las leía. No solo eso, sino que mandaba que fueran a un VIPS a que llegaran los periódicos, para llevarlos inmediatamente luego por la mañanita para leerlas. Pero bueno, esto es anécdota. Creo que hay más cosas, creo que hay muchas cosas, sobre todo, hombre, César nos ha dado una lección como siempre. Pero sí. Yo que tengo ya, se me han olvidado. Sí. Quería preguntar, la dejo abierta para cualquiera de los tres, ¿dónde acaba el autor y dónde empieza el director? ¿O qué peso tiene que tener cada uno, según consideráis vosotros? Esta mañana comentaba Rafael que una buena versión es aquella versión que no se nota que es una versión. Una buena puesta en escena de un clásico es aquella donde no se nota la mano del director, ni la del... En general sí, te podría decir que sí. Pasa como los árbitros en el fútbol, los mejores son los que parece que no hay nada, que todo es espontáneo, que los actores son así. Pero en general, es que es muy difícil también el decir 2 más 2 es 4. Vamos, por ejemplo, en el caso de los clásicos, no sé, tendría que rebuscar en ejemplos. Pero en el teatro habitual, un director que se notaba muchísimo que era director, era Víctor García. Cuando cogió Yerma, hizo una Yerma espectacular y se notaba que era él y que Lorca estaba allí de paso, ¿no? Pero luego, al siguiente montaje, hizo lo mismo con Valle Inclán, con Divinas Palabras, y metió la pata hasta donde no te puedes imaginar. Es que no hay fórmula, es que el teatro es muy raro. Y ya que tengo la palabra, y siguiendo también un poco lo que dices y lo que han dicho aquí varios, hay que decir una cosa a favor de la... Tampoco quiero estar aquí mitificando la compañía. Resulta que quizá el director español menos adecuado para crear una compañía de clásicos era Adolfo Marsillá. O sea, si uno coge la biografía de Adolfo Marsillá, se da cuenta que su coqueteo con los clásicos era mínimo. Cuando era joven montó alguna cosa, pero era un hombre muy de lo que decía este señor, de intentar actualizar las cosas, por ejemplo, el famoso Tartufo, el texto que hizo Llobet sobre Sócrates, en fin, era intentar, de pronto le dan este juguete, que no olvidemos que Adolfo en ese momento tenía serios problemas económicos y de productor, había perdido bastante dinero como productor, y de pronto José Manuel Garrido le da, y yo no creo que Garrido tuviera en la cabeza, como buen político que era, el que voy a elegir a la persona que mejores clásicos me va a hacer. No, voy a elegir a la persona que puede inventarme una marca que se llama Compañía Nacional de Teatro Clásico, que para eso era genial.
y yo no sabía, me parece que algo había oído de aquella famosa reunión de Adolfo con la compañía diciendo que si esto va mal, nos vamos. Pero sé la versión de Garrido, y Garrido dijo, me contó alguna vez algo de, está desmoralizado Adolfo porque esto tal y tal, pero yo lo voy a mantener y lo voy a convencer y tal. Luego hicieron muy buena amistad y realmente fue el político el que dijo, no, tú puedes decir lo que quieras, pero tú vas a seguir. Y hay una inflexión en esa aceptación de la fórmula Marsillac, que no era muy fiel, ni era muy rigurosa, ni era muy... Gracias a que tenía Rafael, si no era de Rafael, menos todavía, que es, ante de todo, en mi dama. Cuando llega ante de todo en mi dama, la gente dice, bueno, ya sabemos, vale, te seguimos, estemos más de acuerdo, menos de acuerdo, esta es la línea, porque él metió ahí una impronta, un sello de la casa, algo, una enorme personalidad que duró, y ya enlazo con otras cosas que se ha hecho esta tarde, y es que las instituciones están muy bien, los estatutos, todo eso, pero como no hay una persona delante de un proyecto teatral, malo. Y en este sentido, aunque no se parezcan en nada, acaba de recordarme Eduardo su trayectoria, montado en Lope, pero podía ser en todos, y me ha encantado comprobar su apuesta personal. Es una apuesta personal y es el sello de la casa, y que lo que nos gustaría a todos los que hemos estado cercanos a este proyecto es que siga así. Yo confío mucho en Elena, que también es otra señora de sello personal, caiga quien caiga, y yo creo que eso le puede dar, siendo absolutamente distinto, porque claro, solo hay que ver la trayectoria de Eduardo y Adolfo, se parecen en muchísimas cosas, pero cada uno tiene una personalidad absolutamente definida. Y para acabar mi turno, que estoy dando otra, esta chica, lo que ha dicho esta chica está muy bien, pero está mejor lo que hizo. No. Quiero decir que a veces te empeñas en explicar cosas, Lucía, que no tienes que explicar. Sí, las cosas son como son. Por ejemplo, tú dices, ¿por qué las mujeres no pueden resolver el problema de fotografía? Pues ¿por qué no? Y ya está. ¿Para qué le vas a dar vueltas? ¿Por qué? Porque está escrita en ¿cuánto? 1600... Y ahí el pobre, lo que tú has hecho ha sido un milagro, porque has puesto patas abajo, como buena vallisoletana que eres, un montón de gente, un montón de tal, pero que digan lo que quieran, la juareña, la no sé qué, la no sé qué. Lo bueno de tu trabajo, que yo sí lo he visto y comprendo el problema que es, el teatro no se puede contar. El teatro no se puede contar, y ella se ha empeñado, no lo cuentes más, ya lo has contado, no lo cuentes más. Hazlo. Es que es muy difícil entender el espectáculo con las fotos que ha hecho y tal, porque era un espectáculo extraordinariamente imperfecto, pero imperfecto de indicativo, no de subjuntivo, llena de cosas imperfectas, pero con una vitalidad, con una fuerza, con una gracia, que si uno no sabía el porqué de los zapatos, pues que no lo sepa. Prácticamente era tan potente y era tan bofetada la que se le daba al público para decir, ahí se quedan ustedes, no me interesan los aplausos. Cuando fui a Alcalá, no aplaudió. Que no aplaude nadie, da igual, ¿no? Hay un montón de cosas, pero vamos, yo, claro, porque además hemos tenido, porque yo he sido espectador, la suerte, lo ha indicado Luciano, de que habéis oído en la misma tarde una
persona, una directora que empieza y un director, no que acaba, que ha acabado una etapa. Ha acabado una etapa perfectamente definida. Perfectamente. Y lo que le queda, lo que nos queda es aguantarlo. Nos queda mucho. Pero han sido como un modelo. Si se empeña Judy y Luciano no les sale mejor. Porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta esa pasión que le ha puesto ella a contar las cosas que no habéis visto, que la mayoría, y luego pues la flema, que parecía inglés, parecía un director inglés, con que Eduardo ha dicho, he hecho esto, madre mía, pero ¿sabes lo que has hecho? He hecho esto. Y estaba con y mira que lo conozco bien, con la boca abierta. Eso creo que, de verdad, enhorabuena por eso. Y tú a trabajar y a dejarte de justificar. Mi opinión. Yo dos cositas, simplemente porque ha hecho usted una pregunta que a mí me gustaría también, porque no se ha citado y me gustaría que quedara muy claro. Cuando la Compañía Nacional de Teatro Clásico se inicia, evidentemente que el público reaccionó de una manera determinada, pero el público reaccionó muchísimo mejor que la crítica. Sí. Lo que fue brutal fue la reacción de la crítica de este Madrid provinciano en aquel momento completamente, cómo reaccionó desde un punto de vista algunos institucionales, por estar donde estaban, los medios donde estaban, y algún día habrá que explicar por qué reacciona una persona en un medio determinado. Vosotros habéis dicho en algunas ocasiones, ahora esta tarde, es que hay que contar con el elenco que se tiene, con el dinero que se tiene, etc. Bueno, también hay que decir las particularidades de los críticos en sus relaciones personales con los directores y con los autores. Y hay un crítico que hay que decirlo. Hay un crítico que en aquel momento había un contencioso tremendo entre ellos, que habían sido íntimos amigos como era Eduardo Arotermen y Adolfo Marsillán, que se había ido todo al carajo, absolutamente, y Eduardo Arotermen no fue leal con Adolfo Marsillán y el inicio de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. No fue leal en absoluto. No digo leal porque fuera a favor, sino porque la actitud que tuvo fue una actitud personalista completamente, y por pasar factura a Marsillán de un pasado inmediato. Claro, porque es muy bonito llegar cuando se hacen las tesis doctorales y tú, Curi, que estás haciendo, ir al periódico y leer lo que se lee en aquellos momentos. Pero claro, lo que hay que decir es que en aquel momento fue una cuestión de tipo personal, no fue una cuestión de crítica objetiva, ni esa ni las que vinieron a continuación. Bueno. Perdona, y otra cosa, Luciano, no sé si estarás de acuerdo. Eduardo aborrecía el siglo de oro español por motivos de formación política. Sí, sí. Él escribe un libro que era El Niño de la República, y naturalmente, siendo el Niño de la República, no podía llegar al siglo de oro. Esto a lo mejor parece muy cruel, pero yo creo que fue él más cruel con nosotros que yo diciendo esto, ¿no? No entendía. Bueno, sí, perdona. Sí, no, se puede gustar o no gustar lo que, por ejemplo, ha dicho Marciac con el médico. Okay, pero bueno, yo soy crítica de teatro, pero no crítica como que sale en los periódicos. Yo soy crítica universitaria, académica, he hecho muchos estudios sobre todo sobre la época de Marciac. Y hablando de la crítica, para mí lo que hay que decir es lo que se ha hecho, o lo que se queda por hacer en otro montaje es una sugerencia, pero hay que hablar de lo que se ha hecho. Y yo empecé haciendo mis estudios del médico de Sondra precisamente, y lo que me puse a hacer un estudio de la semiótica. Entonces así abordé la obra. Entonces mi artículo sobre, que llegó a salir en mi libro, es un estudio semiótico de lo que se ha hecho. Con eso de Magritte y todo eso, lo que sea. Es lo que a veces no se hace. Entonces hay que ver lo que hay y comentarlo y estar de acuerdo o no, pero decir lo que hay y luego entrar por los ojos del director en lo que se ha hecho, no lo que se hubiera dirigido si fuera Aroteklen el que hubiera hecho la obra. Bueno. Sí, por favor. No, solamente para, si lees las críticas de 94 y los de 86, esta es la mejor indicación de que ganó la Marciac, ¿no? También se cambió el actor que hacía el papel del rey. Sí, esto tiene... no, pero el hecho de que alguien como Carlos Hipólito estuviera dispuesto
desempeñar el médicos papel no, como estoy hablando del Gutiérrez. rey. Sí. Es que se hicieron dos versiones. En la primera ocurría que el reparto estaba hecho con actores de más edad de la que correspondía, digamos, es verdad. y la segunda versión, para mucha gente mejor, eran actores más jóvenes. Sí. Y luego, sobre todo, ya la compañía había vencido a la crítica porque en el estreno de Antes que todo en mi dama, la gente se puso en pie. Y solamente el crítico que lo fue tanto y tan adverso con nosotros se quedó sentado porque él tenía la ética de que un crítico no aplaude nunca en teatro. A mí me parece una solemne estupidez. Se puede, hombre, patear no, porque ya te quedas solo, ya nadie hace en los teatros, ¿no? Pero aplaudir, ¿por qué no? Sin hacer ruido. Bueno, nunca. Y se quedó sentado solamente él y todo el teatro en pie. Entonces, venciste, Galileo. Hay alguna otra, porque yo querría, si me permitís, María Lucía, yo cuando vi la obra, estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, sobre todo en su pasión, en tu valentía, pero con una teoría detrás que tú muy a la americana la has puesto por delante, como las tesis doctorales también, hagamos de principios metodológicos, Boal y compañía, ¿no? Pero a mí la impresión que me dio, pero que lo has explicado tú quizá, esa lucha que has tenido entre las concesiones a lo mexicano por parte de las mexicanas y tu formación y tu concepción de lo que es Fuenteovejuna como un texto que surge en un momento determinado, en una geografía determinada, etc. Yo precisamente lo que vi es que había demasiada concesión al mariachi, demasiada concesión en la boda, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo a lo mejor ver eso en Nueva York, verlo en Ciudad Juárez, que verlo en Alcalá de Henares, que quede claro, que quede claro. Pero me pareció un poco excesivo esas concesiones que habías hecho, que a lo mejor no te habían tomado más remedio. Y luego sí quería decir otra cosa. A mí me emocionó profundamente cuando vi tu montaje, porque como tú sabes, yo, como César, hemos ido al Paso, y yo había estado en el Paso unos meses antes, y yo había estado en Ciudad Juárez unos meses antes. Y yo he visto esas tumbas, he visto esos cementerios, y yo he visto esa ciudad tomada, y yo he visto todo eso. Y a quien diga que, bueno, pues es un alegato político oportunista, como a alguien yo le escuché, es que evidentemente, como decía Baroja, hay que viajar para entender las cosas. No las entiende muy bien cuando está en Ciudad Juárez con tanquetas o con las mujeres sin lápidas y simplemente una cruz. Y por cierto, ese final que ella dice es asombroso. Es decir, en Alcalá de Henares no aguantamos los 15 minutos o los que sean con esos nombres allí y no se aplaudió. No, la gente no se mueve. No aplaudió, la gente fueron saliendo algunas personas, pero la verdad, yo te felicito, te lo dije, te felicito, porque me parece que con todos los excesos que haya habido en las interpretaciones de Fuenteovejuna, lo que decías de Miguel Grande de Palestina, bueno, Facio, que no se cita nunca, pero Facio, su montaje con la Escuela de Murcia, con legionarios ahí, con Clinton y compañía, yo creo que tú has tenido una postura de honradez impresionante, denunciando algo en lo que tenemos muy lejos, pero que es terrible, y a veces los excesos de cuestiones de género de los departamentos universitarios americanos están justificados evidentemente por cuestiones como esta, ¿no? Y perdona que me haya puesto un poco demasiado retórico, ¿no? Tenemos tiempo, si queréis. Hay una cosa respecto a Fuenteovejuna que esta mañana por el tiempo no hemos podido, y es que os recuerdo el efecto que hizo la Fuenteovejuna, que se ha citado esta mañana, de García Lorca, cuando se estrena con La Barraca. Hay entre el público infiltrados, jovencitos de la extrema derecha, que acababa de llegar al poder de la República, a la derecha, le dan la mitad de la subvención a La Barraca sobrevive porque tenía ya cuerda, pero hay un momento de debilidad también, como le pasó a Adolfo, de Federico, que dice, bueno, ¿qué hacemos
pues venga, vamos y vamos a hacer fotovejuna. Entonces va, y como ha recordado Fernando Doménech esta mañana, hace una versión muy próxima a la rusa, que a mí me gustaría ver hasta qué punto, porque la Rusia del 71